Hermanos, otra Semana Santa diferente y para muchos difícil la que estamos viviendo en este día. Uno de los pastores que nosotros conocemos decía que esta es una de las mejores excusas que quizás nos hemos encontrado varios de nosotros para no asistir al templo. Y pues tristemente en las iglesias en todo el mundo, en las congregaciones en nuestro país, etcétera, etcétera, vemos que eso es más que cierto. Y hermanos, qué difícil es esta Semana Santa para la gente. Y qué difícil también es esta Semana Santa para el pueblo del Señor. Sí, hermanos, la iglesia también padece. La iglesia también padece el abandono de sus seguidores. Y sin embargo, hermanos, aunque esta Semana Santa una vez más es difícil, una vez más funciona como excusa perfecta para negar al Señor, aún así debemos darle gracias a nuestro Dios, porque a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todas las formas en las que ponemos otras cosas antes que al Señor, tiempo, familia, flojera, sueño, lo que sea, a pesar de todo eso, el Señor nos ha traído hasta aquí. Hace unos días, en una meditación sobre Proverbios 16:9, en mi casa leíamos que el doctor Lutero comenta que cuando nos volvemos a mirar a los años que han pasado en nuestra vida, podemos ver claramente la siempre presente, y esa es la palabra que utiliza el doctor Lutero, la siempre presente bondad de Dios, la cual sobrepasa nuestros pensamientos, nuestras mentes y nuestra percepción. Y hermanos, qué importante es esta palabra que da el doctor Lutero aquí sobre Proverbios 16:9. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que enseña la Cuaresma. Esto es precisamente lo que enseñan los días sobrios de la Semana Santa. En cada mensaje que hemos escuchado en esta semana, en cada mensaje que el Señor nos ha dado sin poner nada en primer lugar, sin dejar que nada lo estorbe, el Espíritu Santo nos ha dejado ver la bondad de Dios en la cruz de Jesús y hoy en la tumba vacía. Qué importante, hermanos, cuando nosotros miramos históricamente a lo que pasó en esta semana a través de los evangelios, vemos la bondad de Dios mostrada para nosotros. Hermanos, qué bonito el salmo que dice que para siempre es la misericordia del Señor. Dice, dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, esto es precisamente lo que vemos, lo que hemos visto en esta Semana Santa en particular, en este año que hemos vivido tan difícil, y lo que vimos históricamente en la Semana Santa, que el Señor es bueno y que su bondad, dice el doctor Lutero, es siempre presente. Fíjense qué importante es el mensaje de la Semana Santa, y es uno de los temas que tocábamos el jueves, que el Señor nos rescató en esa cruz, que el Señor nos rescató de perdición y nos ofrece el perdón por los méritos de Jesús. Importante el nuevo pacto del que hablaba el Señor el jueves pasado, perdón. El nuevo pacto dice en su sangre para el perdón de pecados. Y el escritor a los Hebreos nos decía también esta semana que el cristiano ha recibido, fíjense qué importante, que al haber sido rescatado, al recibir el perdón gratuitamente,
Dice el autor a los Hebreos que nosotros tenemos una paz y una certeza que viene de parte de la bondad de Dios. Y la palabra en específico que Hebreos 4:3 utiliza es reposo. Fíjense, hermanos, la diferencia entre reposo y flojera. La diferencia entre reposo y holgazanería. Fíjense que el reposo presupone trabajo, el reposo presupone esfuerzo. Y entonces, en consecuencia, después de eso, pues viene el reposo. Pero fíjense qué concepto tan inimaginable. Qué concepto tan extraño en este tiempo en el que vivimos nosotros. En medio de una enfermedad mundial y una crisis económica que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tiene tiempo para reposar? ¿No? ¿Quién tiene tiempo para descansar? ¿Saben quién? El flojo, el holgazán. ¿Quién corre el riesgo de un poco de descanso en este tiempo? Hemos sabido de muchos casos en los que las familias cerraron sus negocios una semana, 2 semanas, y uno dice, pues qué padre, ¿no? Un descansito, un reposo. Y lo muy triste es que muchas de estas familias no volvieron a abrir su negocio y allí terminó. Fíjense cómo el descanso, cómo el reposo es un lujo que muy pocos se pueden dar. Y sin embargo, hermanos, fíjense que el reposo del que habla la Escritura, el que menciona el autor a los Hebreos, tiene una característica muy particular, que es que cuando el Señor descansa, cuando el Señor reposa y nos llama a descansar, es porque su obra es lo suficientemente perfecta como para haber sido terminada. Leímos el día de hoy en el Antiguo Testamento esa referencia que en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjense qué juicio, qué opinión da el Señor sobre su creación. Dice, y vio que era bueno en gran manera, era perfecto, estaba terminado. Y dice en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Qué importante, imagínense nada más qué perfecta, qué completa era la creación que el Señor había hecho. Como para darse el lujo, esa es una expresión que podemos usar, como para darse el lujo de reposar, de establecer un día de reposo. Y la pregunta es, ¿qué más pudo haber creado el Señor que no creó? ¿Qué más pudo haber ocupado su tiempo? ¿Qué más pudo haberlo puesto nervioso en términos humanos? Como para no darse el lujo de reposar, de descansar. Qué importante, ¿verdad? El Señor reposó porque ya no había nada más que hacer. Porque ya no faltaba nada. Y quizás este es el problema que nosotros tenemos. Porque descansar también presupone, además de esfuerzo, presupone perfección. Presupone competencia. Y pues estas características son propias de muy pocas personas. Y pues un trabajo perfecto trae satisfacción y trae seguridad. Les digo, el Señor sin ningún problema terminó su perfecta creación.
Y hermanos, ahorita pasamos el Viernes Santo, pasamos el que le llaman la iglesia el sábado de gloria, y hoy estamos en el domingo de resurrección. 3 días, según nos enseña la profecía, según nos lo recuerda San Juan. 3 días en los que el Señor estuvo en aquella tumba. Y cuando yo era niño me acuerdo que me llegué a preguntar alguna que otra vez, ¿por qué le tomó 3 días a Jesús vencer a la muerte? ¿Él no era el Dios como para vencerla? Y sí, hermanos, la victoria del Señor tuvo precio de sangre, tuvo precio de aflicción, como bien nos lo describe Isaías 52 y 53. Pero vean ustedes que el Señor no tuvo problemas para conseguir su victoria, no tuvo problemas para vencer a la muerte. Ese no fue el punto. Fíjense, dice, si vemos un capítulo adelante, que fue el versículo del viernes, San Juan 19:30, el Evangelio nos dice que nuestro Señor, que fue en todo momento dueño de su vida, que nadie se la quitó, que nadie se la arrebató, sino que Él la entregó, como Él mismo nos enseña, inclinó su cabeza una vez que estuvo seguro que todo había sido consumado. Y dice exactamente San Juan, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué importante. Una vez que se aseguró que todo había terminado, que todo era completo, el Señor murió. Y nuestro Mesías, hermanos, tomó todo el tiempo y todos los riesgos necesarios para que nuestra salvación fuera completa. Y hermanos, así de suficiente es nuestra salvación, así de completa, así de perfecta fue nuestra redención. Y como respondiéndome a mí mismo, cuando el Señor estuvo en aquel sepulcro, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué propósito tuvo el sábado de gloria? ¿Pudo o no el Señor haber derrotado la muerte con solo decirlo? ¿Pudo o no el Señor vencer al sepulcro sin siquiera pasar por él? Claro que sí. ¿Pudo nuestro Dios haber creado el universo con un chasquido de sus manos? Claro. Y sin embargo, hermanos, el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tumba no fue para recobrar fuerzas, no fue para planear una ruta de escape, no fue para terminar de vencer a la muerte, sino que habiendo cumplido todo, el Dios del universo volvió a descansar. Qué importante reposo, qué sabbat. Sabbat es la palabra tan hermoso aquel día, ¿no? Literalmente un sábado, pero también un sabbat en todo lo que significa. El Señor Jesús cumplió todo en perfección y suficiencia. ¿Qué más pudo haber hecho? Y por tanto, descansó. Y hermanos, para los cristianos, nuestro Gólgota fue cuando morimos en nuestra justificación, ya sea en nuestro bautismo, ya sea cuando conocimos al Señor por primera vez. Allí fue nuestro Gólgota. Una salvación completa y suficiente. No le falta nada. Completo quedó allí. Y este Gólgota, hermanos, nos garantiza un sabbat inmerecido, un sabbat que no ganamos, al que nosotros como cristianos llamamos vida cristiana. Esa es la vida cristiana, hermanos, el sabbat que el Señor nos compró. ¿Qué más podemos hacer para ganar nuestra salvación si el Señor ya lo hizo todo? ¿Qué más hacer, qué más buscar si el Señor todo lo hizo de manera suficiente? Y hermanos, por si esto fuera poco,
Tal descanso no nada más nos anuncia lo que el Señor ha sido fiel con nosotros, que su bondad ha sido para con nosotros, sino que también nos anuncia un nuevo día, una nueva semana, si quieren usar la referencia bíblica, que nos aguarda al final. Y hermanos, pónganse a pensar, una vez que el Señor reposó en el séptimo día, según me enseña Génesis, de toda la obra que Él culminó, un domingo inició la historia de la creación. En 7 días de 24 horas, el Señor creó los cielos y la tierra, y habiendo creado, empezó la historia de la existencia un domingo. Y así también, hermanos, un glorioso domingo de resurrección, como el que celebramos el día de hoy, el Señor Jesús también dio inicio a una nueva esperanza, a un nuevo anhelo de vida eterna. Y qué importante, hermanos, es esto, que el Señor inició un nuevo capítulo para nosotros en un domingo de resurrección. Hacía falta. Fíjense qué importante, no nosotros hacemos más porque hace falta, el Señor hace más porque quiere, no porque hace falta. Al Señor Jesús no le faltó un detalle, no le faltó algo por vencer. El Señor Jesús venció la muerte en su cruz. Entonces lo que hizo por nosotros y lo que hace el Señor por nosotros es simplemente porque al Señor le encanta bendecir en sobremanera. Hermanos, la resurrección de Jesús no contradice a su cruz, sino la confirma. La resurrección de Jesús no se contrapone a la muerte, no es el lado bonito de la Semana Santa. No se opone a la muerte de Jesús, sino que la exalta. Y hermanos, de hecho, la resurrección de Jesús hace la cruz relevante para nosotros. Porque la resurrección, hermanos, es la absolución que nos aguarda detrás de la cruz de nuestra confesión de pecado. Vean lo actual que es, vean lo presente que es esto. Si bien nuestra confesión de pecados nos lleva a morir todos los días en la cruz del Señor, ¿por qué lo hacemos con toda confianza? ¿Por qué puedo venir confiadamente a morir en la cruz del Señor todos los días? Pues porque sé que la resurrección está atrás de ella. Pues porque sé que la resurrección, el perdón de pecados, la vida que concede la confesión, está allí aguardándome. Hermanos, la resurrección del Señor garantiza que a pesar del delito, garantiza que a pesar de la ofensa, el amor de Dios y su misericordia puede más que la misma muerte. Y por eso la resurrección, hermanos, nos da todos los días y nos promete y nos garantiza una nueva vida. Dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Pues porque el Señor resucitó. Y hermanos, también de manera en nuestra vida cristiana, la tumba vacía nos recuerda del reposo que gozamos cuando a veces no parezca que lo tenemos. Habrá veces en nuestra vida, hermanos, en que parecerá que estamos todo menos reposando, que somos todo menos gente que descansa en el Señor. Y sí, así es la vida humana. Y sin embargo, la resurrección, hermanos, el hecho de que Jesús vive, nos recuerda que un día el Señor volverá a dar un nuevo inicio en un domingo que no tendrá fin. En un domingo que no será como el primer domingo de resurrección, un domingo que no será como el día de hoy, sino un domingo que viene, que está cerca y que nos aguarda. Qué importante, dice, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y hermanos, que el Señor
nos siga trayendo diariamente a la suficiencia de la cruz de nuestra salvación. Que su Espíritu Santo, hermanos, afirme en nosotros la certeza del reposo que el Señor nos regaló. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, prepare nuestros corazones en toda esperanza para ese domingo eterno que cada vez está más cerca. Y hermanos, digamos con la Iglesia Universal en este día, Cristo ha resucitado en verdad.